Hola, espero estén teniendo un buen día. Yo soy Gilman Alexander Calé Pineda Prado y les presentaré la cirugía bariátrica. Empecemos con el índice. Hoy veremos lo que es la definición, la epidemiología, la historia y la evolución de la cirugía bariátrica, los criterios para ser apto para la cirugía, las técnicas quirúrgicas de mínima invasión, la preparación preoperatoria y las complicaciones y manejo postoperatorios. Empecemos por la definición. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una enfermedad crónica con probabilidades de recaídas derivadas de interacciones complejas entre la genética, la neurobiología, las conductas alimentarias, el acceso a una alimentación saludable, las fuerzas del mercado y un entorno más amplio del paciente. O sea, es multifactorial. Ok, ya vemos qué es la obesidad, pues ahora veremos qué es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es una cirugía que busca ayudar a las personas obesas a adelgazar. Hay diferentes tipos de cirugías bariátricas y todas cambian el funcionamiento del sistema digestivo. Es posible que la cirugía bariátrica mejore muchos problemas de salud relacionados con cosas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las concentraciones altas de colesterol, la apnea del sueño, los dolores de rodilla, cadera u otras partes del cuerpo, que son pues comorbilidades del sobrepeso del paciente. Con epidemiología, pues sabemos que las intervenciones quirúrgicas para la obesidad se han quintuplicado en el mundo en 15 años, pasando de ser de 140.000 cirugías en 2003 a 720.000 cirugías en 2018. También tenemos que la gastrectomía en manga, o por sus siglas SG, es la intervención que se realiza con mayor frecuencia, mientras que la banda gástrica ajustable, AGB, prácticamente ha desaparecido. Durante los últimos 20 años, la cirugía bariátrica se realiza en 1 a 2% de las personas afectadas por obesidad. Su historia de evolución. Pues, ¿cómo empezó la cirugía bariátrica? Empezamos por el año de 1950 con las primeras operaciones. El procedimiento era el bypass yoyuno y ilial, que pues era un corte de separación entre el yoyuno y el ilio. El exponente o el que empezó realizando esta técnica fue la Universidad de Minnesota y se realizaron las primeras operaciones diseñadas exclusivamente para bajar peso e induciendo un estado de mala absorción. ¿Qué es esto? Pues que el paciente no podía absorber la comida correctamente, al absorber menos obtenía menos nutrientes para su cuerpo, menos calorías y así bajaba de peso. Posteriormente, en 1960, tenemos el desarrollo del bypass gástrico. Este fue un procedimiento realizado por el doctor Mason e Ito y este fue basado en la pérdida de peso observada en pacientes con extirpación parcial del estómago. Este se modificó posteriormente a la forma utilizada actualmente, que es la técnica Y de Ropes. Después pasamos a 1980. En 1980 fue que se introdujo la banda gástrica, que es esta que podemos ver aquí en la imagen. El procedimiento pues fue con la banda gástrica no ajustable, que es una banda dura que se ponía en la cabeza del estómago y esta no se podía mover, no se podía hacer más grande o más pequeña como la actual. Su exponente fue Wilkinson y en esta se introdujo un dispositivo para crear un estómago más pequeño, aunque con resultados limitados en pérdida de peso. Posteriormente, en 1994, tenemos lo que sería el bypass laparoscópico. ¿Qué fue esto? Pues fue una operación realizada en una serie de casos con laparoscopia, mejorando resultados postoperatorios. Sus exponentes fueron el doctor Whitgrove y Clark. Ahora pasamos a 1996 con la introducción de la derivación biliopancreática. Su exponente fue Scopinaro y su descripción es que fue diseñada como una alternativa más segura a la derivación biliopancreática con banda gástrica, promoviendo así la malabsorción controlada. Posteriormente, en 1986 tenemos la introducción del duodenal switch, que su expositor fue el Dr. Doug Hess, y este consistía en una modificación del DBP para aumentar la restricción gástrica y minimizar el síndrome de dumping. Este síndrome de dumping se les explicaré más adelante.
Y por último, en cuanto a historia, tenemos que en 2001 se realizó la aprobación de la manga gástrica ajustable, que pues es un sistema que permite ajustar el tamaño del estómago mediante un balón inflable. Esto aprobado por la FDA. Y pues aquí tenemos una imagen con la explicación. Tenemos el estómago, la banda gástrica que presiona una parte del estómago achicándolo y pues las demás partes anatómicas. Ahora iniciamos con los criterios para que un paciente sea apto para que se le realice pues la cirugía bariátrica, ¿sí? Está bien. La cirugía, primero hay que decir que no es la primera opción para el control de peso, pues la cirugía bariátrica es adecuada para personas que ya han tratado de perder peso por otros métodos, como la nutrición y el ejercicio, pero no han tenido éxito. Uno de los criterios para poder realizar una cirugía bariátrica es que el paciente tenga un índice de masa corporal mayor a 35, que esto ya es un criterio considerado, ya que ya no es sobrepeso, ya es obesidad. Y cuando se acompaña con enfermedades relacionadas a la obesidad, como diabetes, la hipertensión o la apnea del sueño, y aquí les puse una tabla del IMC. Otro criterio es que además del IMC mayor a 35 es que cuando un paciente ya tiene un IMC mayor a 40, ya es automáticamente elegible o prácticamente elegible de forma automática. Por razones de seguridad de los pacientes con IMC mayor a 60 se les puede pedir que pierdan peso antes de la cirugía. Y aquí tenemos una lista de más criterios. Uno de estos criterios es el índice de masa corporal. Otro de estos criterios serían las comorbilidades metabólicas que ya les mencioné, por ejemplo, pacientes con diabetes tipo 2 mal controlada, síndrome metabólico y síndrome eosinophílico no alcohólico. También pacientes que han fracasado con el tratamiento conservador, como ya se los mencioné, que intentan hacer ejercicio, seguir dietas. Generalmente cuando el tratamiento conservador no se pudo después de 6 a 12 meses, siendo supervisado ya sea por un nutriólogo o por pues alguien que le pudiera realizar una rutina de ejercicios correcta. La edad, los pacientes elegibles tienen que tener entre 18 y 55 años. Su estado psicológico deben tener una evaluación psiquiátrica y psicológica favorable previo a la realización de la cirugía. También el paciente tiene que tener un compromiso, ya que el realizarse la cirugía no es una certeza de que vaya a bajar de peso. Sí va a ayudar a bajar de peso, sí va a bajar de peso en el momento, pero si el paciente vuelve con su estilo de vida previo, pues obviamente va a regresar al peso que tenía y esto entra en el dumping que les voy a explicar más adelante. Por eso se realiza también el estado psicológico del paciente. También tenemos que puede que tenga que tener que riesgos quirúrgicos, que ahí tenemos la tabla que ya vimos, que sería la ASA, y ausencia de contrainfecciones absolutas, que el paciente no esté embarazado, que no tenga enfermedades psiquiátricas graves y que no abuse de alguna sustancia. ¿Está bien? Ahora empezamos con la parte de las técnicas de mínima invasión, ¿sí? Tenemos tres técnicas principales. La primera sería las técnicas de tipo restrictivas, las técnicas de tipo malabsortivas y posteriormente las técnicas mixtas, que es una combinación de las restrictivas y las malabsortivas. Empecemos con una técnica restrictiva. Las técnicas restrictivas en cirugía bariátrica son aquellas que reducen la capacidad del estómago, generando restricción en la cantidad de alimento que se puede ingerir. La técnica restrictiva más usada actualmente es la slip o la manga gástrica. ¿Qué hace esta técnica? Pues genera una resección del 70-80% del estómago, dejando un tubo gástrico estrecho. Esta técnica es más sencilla, ya que le preserva la continuidad intestinal, que nos da una buena pérdida de peso. En cuanto a la técnica restrictiva de la banda gástrica ajustable, es que se coloca el anillo inflable alrededor de la parte superior del estómago y está siendo menos invasiva y reversible solamente pues retirando el anillo. Ahora tenemos un video de lo que son pues esta técnica quirúrgica. Guía completa del proceso de la manga gástrica, pasos y resultados. El cirujano realizará una cirugía bariátrica cuando el paciente no pueda perder peso con cambios en su estilo de vida ni medicamentos. Existen dos tipos de cirugía bariátrica. Los procedimientos malabsortivos que disminuyen la absorción de nutrientes en el intestino delgado.
y los procedimientos restrictivos, que disminuyen el tamaño del estómago para que la persona sienta saciedad rápidamente, y que son precisamente en los que nos enfocaremos. La cirugía bariátrica requiere anestesia general, por lo que el paciente se mantiene dormido durante el procedimiento. Antes de comenzar la cirugía, se le colocará una vía intravenosa por la cual se le administrarán medicamentos y líquidos. Posteriormente se trasladará al quirófano, donde será presentado al equipo quirúrgico. El anestesiólogo le administrará medicamentos que le provocarán un sueño profundo, y una vez conseguido este estado de sedación, el anestesiólogo insertará un tubo respiratorio por la boca del paciente que le permitirá ayudarlo a respirar durante la operación. Las técnicas de banda son procedimientos restrictivos, ayudan a disminuir la ingesta de alimentos de dos maneras: encogiendo el estómago al tamaño de una pequeña bolsa y creando una abertura diminuta desde la bolsa al resto del estómago para que los alimentos pasen lentamente. Estos factores harán que el paciente sienta saciedad más rápidamente y durante un tiempo más extenso. Ahora, vamos a centrarnos en el procedimiento de manga gástrica. En la gastrectomía vertical en manga, conocida comúnmente como manga gástrica, el cirujano extraerá entre el 70 y 85% del estómago del paciente, construyendo en su lugar un tubo estrecho denominado manga. Para efectuar este procedimiento, al paciente se le realizará una pequeña incisión en el abdomen con un bisturí, para después introducir una aguja llamada Veres, la cual servirá para inflar el abdomen con dióxido de carbono, con la finalidad de separar la pared abdominal del resto de los órganos abdominales, y así poder tener espacio para realizar la cirugía. A este proceso se le llama insuflación de la cavidad abdominal. Asimismo, en otras partes estratégicas del abdomen se realizarán de 5 a 6 pequeños cortes que van desde los 5 hasta los 12 milímetros. Estos servirán para colocar instrumentos llamados trocares, los cuales permiten el acceso sencillo y seguro a la cavidad peritoneal, reduciendo así el riesgo de lesiones de la pared abdominal. Una vez colocados los trocares, el anestesiólogo introducirá por la boca del paciente una sonda que bajará por el esófago hasta el estómago para calibrar el tamaño de la manga. Esta sonda también cumple la función de aspirar todo el contenido que tenga el estómago en ese momento, a fin de que la cirugía sea mucho más segura. Posteriormente, el médico cortará y sellará todos los pequeños vasos sanguíneos que llegan a nutrir la curvatura mayor del estómago. Esto se hace con un dispositivo de energía bipolar, es decir, un artefacto que transmite energía entre ambas partes del dispositivo para sellar y cortar al mismo tiempo, y con eso poder garantizar que no haya sangrados posteriores a la cirugía. Asimismo, el estómago es separado de sus uniones con otros órganos como el páncreas y el vaso. Al liberar todo esto, se deja totalmente disponible la sección que se va a cortar durante la cirugía. Una vez finalizado el procedimiento, se procederá al engrapado quirúrgico. Para ello se utiliza una grapadora especial motorizada, la cual permite realizar un grapado sumamente seguro que evita cualquier tipo de complicación. En cada disparo, la grapadora coloca 6 líneas de grapas, 3 en el estómago que se va a quedar y 3 en la pieza del estómago que será retirada. Posteriormente, al colocar las grapas, una navaja realiza el corte en medio de estas y así poco a poco se va confeccionando la manga gástrica. Una vez finalizado el grapado quirúrgico, se realiza una prueba en la que se coloca dentro del estómago un tinte azul llamado azul de metileno, el cual sirve para comprobar que todas las grapas hayan sellado de manera correcta. Y ahora entra la parte final de la cirugía. En esta etapa, la parte del estómago que se cortó es retirada con suma delicadeza por una de las incisiones que se hicieron inicialmente en el abdomen, y posteriormente se coloca un drenaje, el cual servirá para que dentro de las próximas 48 horas los médicos puedan estar al pendiente de qué está sucediendo dentro del abdomen. En el 95% de los casos, este drenaje se retira cuando el paciente es dado de alta del hospital. Después de la cirugía, se le retirará el tubo respiratorio al paciente y este será trasladado al área de recuperación para controlarlo. Aquí se le administrarán medicamentos para el dolor y la dieta avanzará gradualmente durante varios días, iniciando con dieta líquida y progresando según lo indique el cirujano.
Hay que recordar que el procedimiento de la manga gástrica es irreversible y con este se disminuye el apetito y mejora la resistencia a la insulina del paciente. Sin embargo, es indispensable que éste también mejore sus hábitos alimenticios, realice ejercicio y esté en constante revisión con un médico especialista. Para conocer más sobre gastroenterología, visita www.revistamsp.com. Muy bien, ahora que vimos el video pasemos con las técnicas malabsortivas. Estas son técnicas prácticamente abandonadas, ya no se utilizan actualmente casi, para tratar la obesidad mórbida y se abandonaron por sus malos resultados. Ejemplos de estos son el bypass y ayuno cólico y el bypass y ayuno ileal. Y pues este desconecta la mayor parte del intestino delgado, que es el yeyuno y la proximal e ilion, para así reducir drásticamente la absorción de nutrientes, uniendo al yeyuno directamente al ilion distal. Ya pueden imaginar la cantidad de problemas que tiene esta mala absorción para el paciente. Ok, sigamos con las técnicas mixtas. Las técnicas mixtas en cirugías bariátricas mezclan características de las técnicas restrictivas y malabsortivas. Al igual que las técnicas restrictivas reducen la capacidad del estómago y adicionalmente se realiza un puente desde el estómago hacia la zona distal del intestino, por lo cual el paciente tiene menos capacidad gástrica y los alimentos que llegan ahí pasan directamente a una zona más distal del intestino, impidiendo la absorción completa de lo mismo. La técnica pues mixta, que es de mala absorción más utilizada actualmente y se considera el gold estándar, es el bypass gástrico. Otras técnicas malabsortivas como la derivación biliopancreática o el SADIS se usan en casos pues muy selectivos, muy especiales, con sus criterios ya establecidos. Ok, ¿qué es este bypass gástrico que les mencioné que es el estándar de oro? Pues el bypass gástrico en J y de Ropes, pues es que se recrea un pequeño reservorio gástrico conectado directamente al intestino delgado, desviando parte del estómago y el duodeno. Esto nos da una gran pérdida de peso sostenida, una mejora rápida de la diabetes tipo 2 y mejora del reflujo cuando el paciente tiene, por ejemplo, RG. Ok, otra técnica de estas de mixta que les voy a mencionar es la derivación biliopancreática con cruce duodenal o BPD-DS. ¿Qué nos da esto? Pues esta es una resección gástrica con un gran bypass intestinal que reduce la absorción de los nutrientes. Esto nos da una mayor pérdida de peso y mejora metabólica potente. Y aquí podemos ver una imagen de cómo se da esta. La siguiente es la que les mencioné, que sería la SADIS, que es un bypass duodenal ileal con anastomosis única y gastrectomía en manga. Este es un procedimiento bariátrico moderno y potente que combina una manga gástrica con una derivación intestinal. Permite una pérdida de peso superior al 50 a 75% del sobrepeso del paciente y alta eficacia metabólica. Esto es ideal para tratar pacientes con obesidad extrema y diabetes. Bien, ya terminamos con lo que serían las técnicas tal cual, así que ahora veremos qué pruebas preoperatorias se debe realizar en un paciente. Como ya les dije, hay criterios y dentro de estos criterios pues hay que evaluar el estado del paciente antes de realizar la cirugía, como en cualquier otra cirugía, ¿no? La primera es la evaluación cardíaca. Esta evaluación cardíaca pues consta en la tolerancia al ejercicio, que este es un factor de predicción de los resultados quirúrgicos. Por ejemplo, la subida de escaleras limitada por los síntomas predice complicaciones cardiopulmonares postoperatorias en pacientes sometidos a cirugías de alto riesgo. Posteriormente tenemos la evaluación pulmonar. El sistema respiratorio también se ve significativamente afectado en los pacientes con un IMC elevado. El deterioro de la función pulmonar debido a las restricciones de los volúmenes pulmonares y a las anomalías de la mecánica respiratoria que provocan un aumento del trabajo respiratorio puede afectar negativamente el estado respiratorio de los candidatos a la cirugía bariátrica. Posteriormente tenemos la apnea del sueño. La cirugía bariátrica da lugar a la mejora y a la resolución de la apnea obstructiva del sueño del paciente. Se cree que la apnea obstructiva del sueño en la población bariátrica está causada por la deposición excesiva de grasa en el cuello o su alrededor, lo que provoca el colapso de los conductos de las vías respiratorias superiores del paciente cuando éste se acuesta. También tenemos la endoscopía y pues en esta existe cierta controversia sobre su utilidad preoperatoria.
en pacientes sometidos a la cirugía bariátrica. La mayoría de los pacientes que se someten a una cirugía bariátrica, pues su endoscopía suele salir con hallazgos normales o no significativos desde el punto de vista clínico. La consideración de realizarla o de pedírsela al paciente debe ser individualizada en función a los síntomas y los factores de riesgos, además del tipo de procedimiento que se le va a realizar al paciente. También tenemos de evaluar el riesgo de tromboembolismo del paciente, ya que la incidencia de tromboembolismos venosos 90 días posterior a la cirugía bariátrica es del 0.42%. Esto quiere decir que es poco común, pero aunque es poco común que suceda, las consecuencias clínicas pueden ser devastadoras. Una práctica habitual sería la profilaxis con heparina a bajo peso molecular para así prevenir el tromboembolismo en el postoperatorio. Pues ya vimos las pruebas preoperatorias, así que veremos la complicación y los manejos postoperatorios que se dan en los pacientes. Primero lo manejaremos por complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Las de corto plazo, pues sería una fuga de la anastomosis, como ya vimos, estas son pues uniones entre dos conductos del aparato digestivo, así que la fuga de la anastomosis es una filtración en el sitio de unión entre segmentos del intestino, como podemos ver en la imagen. Posteriormente tenemos el fallo de la línea de grapas, ya que en algunas cirugías se utilizan grapas para cerrar las hendiduras, y pues esto se debe a una inadecuada unión de los tejidos, lo que puede llegar a complicaciones graves. También tenemos que se pueden dar fístulas, que las fístulas son conexiones anormales que pueden formarse entre los tejidos. Como podemos ver aquí, este hueco que está a la izquierda no es normal. También tenemos lo que sería el sangrado gastrointestinal, que este puede ocurrir debido a lesiones en los vasos sanguíneos durante la cirugía. Ahora seguimos con las complicaciones a largo plazo. Una de estas complicaciones pues es la anemia. Como ya vimos, las técnicas algunas son malabsortivas y si el paciente no sigue una alimentación adecuada posterior a la cirugía, puede tener déficit de hierro, déficit de ácido fólico y vitamina B12, y pues esto, como ya sabemos, nos resuelve a una anemia. También, pues, como ya dije, es por mala absorción o por no correcta alimentación del paciente. Puede haber deficiencia de vitaminas liposolubles como la vitamina A, D, E y K, y minerales como el calcio y el zinc. Otras complicaciones a largo plazo son la estenosis de la manga gástrica, pues nos genera un estrechamiento del estómago que puede causar una obstrucción. Otra complicación son las hernias internas, que son protrusiones de órganos internos a través de un punto débil de la pared abdominal. También tenemos la reganancia del peso corporal, que esta es recuperación del peso, lo que puede llevar a intervenciones. Eso es lo que les dije del dumping. Síndrome de dumping, que el posterior a la cirugía el paciente no se cuida o pues piensa, ya me hice la cirugía, ya puedo comer lo que yo quiera sin preocuparme. Pues no es así. Si el paciente sigue con sus hábitos previos a la cirugía, pues obviamente va a reganar peso, el cuerpo se vuelve a adaptar a cómo comer el paciente. Lo que buscan las cirugías es reducir, por ejemplo, en el bypass, es reducir el espacio del estómago para que el paciente sienta una sensación de saciedad mucho antes de lo que solía sentirla anteriormente y diga, pues hasta aquí dejo de comer, ya me llené. En manejos postoperatorios tenemos el seguimiento de los pacientes a largo plazo, y esto es importante para identificar y tratar complicaciones que pueden requerir una reintervención. También, como pues ya les he venido mencionando, el apoyo psicológico es muy importante en todo esto. Es esencial para ayudar a los pacientes a manejar la reganancia de peso y la adaptación a cambios en su imagen corporal, porque no solo es este pensamiento, ya me hice la cirugía, ya puedo comer lo que quiera, es que el paciente pues tal vez no se sentía seguro con su cuerpo, no se siente seguro con su cuerpo actual, y es importante tener un seguimiento psicológico. Y pues aquí les puse una tabla del manejo postoperatorio en cuanto a la alimentación del paciente. Y tenemos dividido en fases. Tenemos una fase que es de alimentación de líquidos claros, que se da en los días 1 a 3 a posterior a la cirugía. Estos pueden ser aguas, caldos desgrasados, infusiones sin azúcar, gelatinas sin azúcar. Su objetivo es mantener la hidratación y prevenir las náuseas y la distensión abdominal. Posteriormente tenemos una dieta de líquidos completos que se da en la semana 1 a 2.
Y pues estos son yogur líquidos sin azúcar, leche descremada, suplementos proteicos líquidos y caldos enriquecidos. Esto pues es para dar un apetito inicial al paciente, dar un ingreso ya de proteínas y de micronutrientes. Posteriormente tenemos los alimentos puros o blandos, que se dan en las semanas 3 a 5, que puede ser puré de vegetales, también puede ser licuados, un huevo bien cocido y algunas leguminosas sin piel. Esto es para que el estómago del paciente se vaya adaptando y una toleración progresiva, y también para prevenir vómitos. Y ya posteriormente, ya al último, podemos pasar a una alimentación sólida, que se da a partir de la semana 6. Son porciones pequeñas y el paciente tiene que masticar lentamente y muy bien para, para priorizar que el bolo alimenticio esté lo suficientemente masticado. Esto es con la intención de priorizar proteínas y vegetales y cereales integrales en la alimentación del paciente. Esto pues para establecer un patrón alimenticio ya permanente y sólido. Pues eso sería todo de mi parte. Espero que hayan entendido el tema y muchas gracias por su atención.